Bien, vamos ya con un cuarto y ya creo que el último video porque ahí hay que acotar, mañana hay que ir a trabajar. Aunque yo creo que voy a hacer todo hoy, no sé, creo que voy a hacer todo mañana. Entonces, mire, nosotros aquí tenemos lo siguiente. Ya hicimos aquí el cálculo, ya sacamos aquí la potencia total, vamos aquí a poner, mire, potencia total. Que sería 3200 watts o equivalente a 3.2 kilowatts. 3.2 kilowatts. Entonces, si yo ahora quisiera, o debo hacerlo también, calcular, pero eso vamos a hacer ahorita, el número de alambre que yo voy a utilizar. Lo vamos a hacer también aquí. Entonces, mire, número. Ok, entonces mire. Ahora vamos a calcular aquí el número de vueltas que nosotros vamos a calcular. Mira, nosotros vamos a calcular, vamos a hacer tres cálculos de voltaje. Primer cálculo. Lo primero es la fórmula. Hay una fórmula que dice que número de vueltas es igual. Número de vueltas, voy a poner aquí unas vueltas, es igual a la multiplicación de el voltaje multiplicado por la constante, vamos a poner aquí una K de constante, y todo esto dividido entre el área del núcleo. Repito, voltaje multiplicado por la constante, todo eso dividido entre el área del núcleo. Tengo el voltaje, voy a hacer el cálculo aquí en base a 254. Voy aquí, 254 en base a 127 y en base a 15 voltios o a 20 voltios. Voy a explicar por qué ahora. Entonces, mire, ahí está. Repito, número de vueltas es igual a voltaje multiplicado por la constante, todo esto dividido entre el área del núcleo. Entonces, mire para acá. Aquí tengo, por ejemplo, mis datos. Yo tengo lo que es el voltaje o los voltajes, que serían equivalentes a, vamos a hacerlo en base a 15 voltios, en base a 127 o 120. Bueno, vamos a poner 120 porque como el voltaje está muy bajo, no, 127, perdón, 7 voltios, y en base a 254 voltios. Ahora, tengo aquí también el área del núcleo. Mi área del núcleo es equivalente a 40. Esa es mi área, miren, el área, ve aquí, 40. El área fue 40. No esto es la potencia aquí ya. Esto es potencia. Ya, potencia aquí y área aquí. Expliqué por qué. A 40 centímetros cuadrados. Eso no importa. También necesito que la constante, ojo con esto, miren, ¿qué es una constante? Una constante es un valor que no cambia, es un valor que es fijo. Si es 5 es 5, si es 3 es 3, si es bla, ok. Entonces, la constante en el cálculo de los núcleos, que sería ya explicar esto más profundo, cosa que yo no pienso hacer. Hay dos constantes que nosotros básicamente en base a cálculo utilizamos para hacer este cálculo de transformadores, inversores, ese tipo de cosas. La primera constante es la constante 37.54. Esa constante se usa cuando es inversor. Cuando tú vas a hacer cálculo de un transformador inversor, le usamos esa constante. Se saca de aquí de la área, hay una cuestión aquí de aquello que. Pero cuando es un reductor o elevador, nosotros vamos a utilizar la constante 40.8.
que también sale de aquí, de cálculo del núcleo. Nosotros en este caso vamos a utilizar esta constante, que yo voy a redondear a 41. Voy a redondear a 41. Entonces, vamos a comenzar aquí con los cálculos. Vamos a comenzar aquí con los cálculos para que ustedes vean más o menos qué es lo que hay. Entonces, miren, ya aquí tenemos la fórmula. Ok, entonces miren, mi primer cálculo va a ser para 254 voltios. Yo tengo que número de vueltas es igual al voltaje multiplicado por la constante dividida entre el área del núcleo. Entonces, vengo aquí y simplemente sustituyo. Entonces tengo, vamos a ver con azul para que lo vean. Tengo número de vueltas es igual a mi voltaje, que es 254, multiplicado por la constante que dijimos que vamos a dar 40.8 o redondeado 41. Redondeado 41 para que me quede perfecto. Todo esto dividido entre el área del núcleo, que es igual, dijimos aquí que el área del núcleo es igual a 40. Aquí voy a poner área del núcleo es igual a 40 centímetros. No puse aquí las unidades de medida porque no tiene eso mucha, en este caso, importancia, porque yo sé que son vueltas al final. Entonces, yo vengo aquí ahora y hago lo siguiente. Miren, voy a tomar mi calculadora, está aquí, ojo aquí con esto, enfocado aquí por favor, que se vea bien. Encendemos la calculadora y multiplicamos. Primero multiplicamos, sería 254, ¿se puede ver ahí? ¿Ver? Ok, multiplicado por mi constante, que es 41, le damos a la igualdad y obtenemos ahí 10.414. Eso lo vamos a dividir entre el área del núcleo, que es igual a 40, y obtenemos un resultado de 260. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para yo obtener, o para que me aguante los 254 voltios, yo tengo que dar un total de vuelta al núcleo completo, al núcleo entero, total de vuelta de 260 vueltas. Entonces, eso me da a mí total de 260 espiras, se llaman espiras o vueltas. Ese es mi primer cálculo. Ahora voy a usar esa misma fórmula, pero ahora cambio el voltaje. Entonces, si yo quiero obtener ahora 127 voltios, entonces hago lo siguiente. Miren, tenemos número de vueltas, un punto, es igual a, ahora voy con 127 voltios. Vamos aquí por favor, 127 voltios. Ahora vamos a ver con esa ahora. Entonces tengo 127 voltios multiplicado por la constante, que sigue siendo la misma, ojo con eso ahí, y todo esto dividido entre el área del núcleo, que sigue siendo la misma. Entonces, cuando yo vengo aquí, yo tengo aquí entonces lo siguiente, cojo aquí, y tengo 127 voltios multiplicado por mi constante, que es 41, le damos la igualdad y lo dividimos eso entre mi área, que sería 40, y me da un total de 130 vueltas. 130 vueltas. Entonces, aquí tengo 130 vueltas. Me faltaría un tercer cálculo, que sería en base a 15 voltios. Vamos a ver si aquí lo podemos hacer. Bueno, mire, lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí abajo porque el espacio no me da. Mire, atienda. Mira aquí. Sería número de vueltas es igual a mi voltaje por mi constante dividida entre el área de mi núcleo. Entonces, tengo lo siguiente. Sería
15 voltios, voy a explicar por qué. Yo voy a poner 10, pero voy a poner 15 porque para allá el voltaje está muy bajito. Voy a poner 15. 15 voltios multiplicado por la constante, que es 41. Todo esto dividido entre mi área, que son 40. Entonces, si vengo aquí, vamos a traer mi calculadora y yo lo siento. Entonces sería 15 multiplicado por 41 igual a 615. Ahora, eso lo voy a dividir entre mi área, que sería 40. Por ende, para yo tener 15 voltios, tengo que dar 15 vueltas. No redondeo, mire. Si hubiese pasado de 5 aquí, redondeo, ¿Se acuerda ese redondeo? Ahí. Si llega a 5 después del punto, ahí redondeo a 16. ¿De acuerdo? Porque esto es voltaje. Esto no es un cálculo que se pueda jugar. Entonces, tendría yo que dar entonces un total de 15 vueltas. 15 vueltas. 15 vueltas. Entonces, en definición, tenemos lo siguiente. Miren. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Entonces, miren, para